¿Hay algo peor que ser policía en prisión? Ser policía corrupto en prisión. Soy Josh de The Infographic Show y hoy veremos historias reales más locas de policías corruptos que acabaron en prisión. Esteban Caracappa y Luis Epólito, detectives del Policía de Nueva York, eran tan violentos y corruptos que los apodaron policías de la mafia. El dúo solía ser asesino a sueldo para las familias Luces y Gambino cuando no usaba su placa para cometer todo tipo de crímenes. Esteban, por su parte, se sentía atraído por el dinero y poder de la mafia, más que por el salario de detective. Luis era distinto. Nació en el mundo criminal antes de unirse a la policía. Su papá, Raúl Epólito, era asociado de la familia Gambino, y su tío y primo, miembros de la mafia, fueron asesinados por sicarios de la mafia, según el testimonio del asociado Burton Kaplan, que ayudó a atraparlos. Décadas después, Esteban y Luis, ya policías corruptos, comenzaron a recibir sobornos de Antonio Gaspí Pecaso, subjefe de la familia criminal Lucchese. Al inicio, pagaba $4,000 mensuales a la pareja por información privilegiada, pero luego notó que los policías podían atrapar mafiosos y recibir recompensas. Comenzó a contratarlos para eliminar personalmente a su competencia, y fue un negocio rentable. Según caso, Esteban y Luis secuestraron a James Heidel, asociado de los Gambino, y lo entregaron para que Caso lo ejecutara. Los dos detectives no solo aceptaban sobornos, sino que cometían asesinatos para la mafia. En uno de ellos dejaron un canario muerto en la boca de la víctima como advertencia. También mataron al capo de los Gambino, Eduardo Edilino, en un tiroteo desde un auto en 1990, además de otros asesinatos como un comerciante de diamantes y un líder sindical. Además de informar y asesinar, también traficaban drogas, intimidaban y tras retirarse se mudaron a Las Vegas, donde pensaron eliminar a ex socios para borrar rastros. Luego las cosas se pusieron extrañas. Esteban Caracappa trabajó como guardia de prisión en la prisión de mujeres de Las Vegas. Luis Epólito se volvió una celebridad menor tras escribir el icónico y divertido libro Policía de la Mafia, sobre un policía honesto con familia en la mafia. Y después de hacerse amigo del actor ganador del Oscar, Joe Pesci, empezó a conseguir trabajo como actor, teniendo pequeños papeles en películas como Carretera Perdida, Depredador 2 y Buenos Muchachos. Antes de trabajar en una concesionaria, parecía que los policías de la mafia se saldrían con la suya en su loca doble vida criminal. Eso fue hasta que Burton Kaplan, el gángster de Brooklyn mencionado antes, los delató para reducir su condena. En 2005, arrestaron a ambos policías por crimen organizado, obstrucción de la justicia, extorsión y 8 cargos de asesinato y conspiración. Tras años de juicio, Epólito recibió cadena perpetua y 100 años en 2009, Caracappa recibió cadena perpetua más 80 años, lo que implica que estos criminales pasarían su vida entre personas que encarcelaron y enemigos de la mafia traicionados. Es un pequeño consuelo que, tras años de crímenes y evadir la justicia, Esteban Caracappa y Luis Epólito finalmente comenzaron sus largas condenas solos en prisiones separadas. Caracappa estuvo casi 10 años en USP Coleman, Florida, antes de ser transferido a Carolina del Norte, mientras luchaba contra el cáncer en etapa 4. Le pidió clemencia al juez, pero por su historial no era posible. El juez Jack Weinstein rechazó la solicitud y dijo: "No puedo hacer nada en su caso". El cáncer causó su muerte el 8 de abril de 2017. Epólito fue sentenciado a la penitenciaría de Tucson, una prisión de alta seguridad donde pasó sus últimos 10 años. Continuó proclamando su inocencia antes de morir por causas desconocidas el 3 de noviembre de 2019, poniendo un final apropiadamente sombrío a la vida y época de los policías mafiosos. Algunos policías cometen delitos además de ser policías. Otros son verdaderos policías criminales, usando métodos monstruosos y altamente ilegales para avanzar en su carrera policial. El mejor ejemplo es el infame detective y comandante de la policía de Chicago, John Burge. Participó en la tortura de al menos 118 personas, principalmente hombres negros, y no usamos el término a la ligera. Burge torturaba sospechosos con armas y picanas eléctricas. De 1972 a 1991, lideró la Pandilla de Medianoche, un grupo de detectives sádicos. Si terminabas en su sala de interrogatorios, podías encontrarte en el extremo peligroso de una picana eléctrica, con una bolsa de máquina de escribir puesta sobre tu cabeza para asfixiarte parcialmente, o con el cañón de una pistola metido en tu boca en una forma de tortura conocida como ejecución simulada. Una de las favoritas de la CIA, la brutalidad de la Pandilla de Medianoche era tan extrema. Illinois reconsideró la pena de muerte tras descubrirse que al menos 4 hombres estaban en el corredor de la muerte
por confesiones obtenidas bajo tortura por Burge. Perdió su trabajo en 1993 por sus secretos revelados, pero no fue hasta 2010 que Burge fue a prisión. Y realmente no fue por las torturas, pues el plazo ya había vencido. Cometió perjurio en un caso civil al negar haber torturado a alguien. Recibió 4 años y medio de prisión y 3 de libertad supervisada. Cumplió el 90% de su condena en FCI Butner Law, Carolina del Norte, y el resto en una casa de transición tras ser liberado el 3 de octubre de 2014. Sería reconfortante pensar que Burge habría vivido el resto de su vida en miseria y pobreza después de eso, especialmente considerando cuántas vidas arruinó. Pero aún así recibía una pensión de $4,000 al mes de la ciudad. Una ciudad a la que le costó un total combinado de alrededor de 120 millones, murió casi 4 años después, a los 70 años. Tras su muerte, colegas y sindicalistas de la policía de Chicago lo defendieron. El sindicato de policía de Chicago publicó en Facebook que duda que se haya dicho toda la verdad sobre los casos de Burge. Dean Angelo, ex jefe de la Orden Fraternal de Policía en Chicago, dijo: "No sé si John Burge recibió un trato justo por todos sus años de servicio a la ciudad. Eso fue en Chicago. El próximo es en Londres. Esto empeorará porque no apuntó a criminales". A veces, las habilidades que un policía adquiere en el trabajo pueden ser esenciales en su trabajo secundario como cerebro criminal. El mejor ejemplo es Rodney Wachello, chantajista y terrorista, ex sargento detective de la Policía Metropolitana de Londres. En 1986 asistió a un seminario sobre la amenaza del terrorismo corporativo. Aquí, bandas de chantajistas amenazaban a grandes corporaciones con manipular sus productos para exigir rescate. Quienquiera que estuviera dando esa conferencia no tenía idea de que en realidad le estaban dando a Wachello una guía perfecta de cómo llevar a cabo su propio plan malvado. Wachello no tenía éxito con su empresa de informática y en 1988 tuvo que jubilarse anticipadamente de la Policía Metropolitana por asma. Los reconocimientos por su buena conducta no pagaban las cuentas. Decidió aprovechar sus conocimientos del Departamento de Investigación Criminal y de su trabajo previo en la empresa química Johnson Matthey. Contaminó mucha comida para bebés y perros. Apuntando específicamente a las marcas de alimentos para mascotas Pedigree y Heinz, Wachello puso tanto químicos mortales como cuchillas de afeitar en latas de comida para perros y comida para bebés, lo que resultó en la hospitalización de 5 bebés. Y para empeorar, envió cartas amenazantes a la empresa bajo el nombre Romeo y Julieta, exigiendo dinero para detener su campaña de terror. La ola de crímenes de 26 meses puso en riesgo a muchos y costó decenas de millones a ambas empresas. Heinz ofreció 100,000 libras de recompensa por información sobre el chantajista, lo que hizo que Rodney Wachello se volviera codicioso. Decidió hacerse pasar por buen samaritano y cobrar la recompensa, sin saber que la policía vigilaba cientos de cajeros en la zona. Al intentar retirar el dinero, lo atraparon y la historia salió a la luz. Dijo que sus compañeros policías le tendieron una trampa y que era inocente, pero esa excusa no funcionó. Después de un juicio en el Old Bailey en Londres, Wachello fue sentenciado a 17 años de prisión por sus crímenes. Dado que era un ex policía y por los objetivos de sus crímenes, probablemente no la iba a pasar bien en la cárcel, pero aquí es donde las cosas se vuelven frustrantes. Aunque su apelación para reducir su condena fue rechazada en 1991, en realidad solo cumpliría la mitad de su sentencia en total. Liberado en 1999, su caso fue polémico en el país. A los 50 años, su cabello era totalmente blanco por el estrés en prisión. Afirmó que su tiempo en prisión fue suficiente para expiar sus actos. Después de eso, no sabemos qué pasó con Rodney Wachello y es posible que siga aquí, un policía corrupto que cumplió condena y sigue vivo. Este fue uno de los peores en caminar por las calles de Nueva York. Miguel Dowd ingresó a la policía de Nueva York en 1982, cuando había unos 100 asesinatos al año y no contribuyó mucho a disminuirlos. Rápidamente se volvió traficante y sicario para la poderosa organización Díaz Dominico-Americana en Estados Unidos. Dowd tiene una historia de origen criminal sorprendentemente de poca monta. Estaba resentido al ver cuánto ganaban los nuevos vendedores de crack en comparación con su propio salario de $600 a la semana. En algún momento, parecía lógico que Dowd se corrompiera. La primera vez que violó el código de ética fue al dejar libre a un delincuente con miles en multas de estacionamiento, a cambio de $200. Recuerda, esto fue en los 80. Un buen almuerzo de langosta. Al unirse a la organización Díaz,
recibía $8,000 semanales y un bono de $24,000. Eso significaba que ganaba mucho más que lo que la familia Lucchese pagaba a los policías mafiosos. Miguel Dowd pudo comprar un Corvette rojo, 3 casas en Nueva York y un departamento en Florida. Parecía que el crimen sí pagaba. Se ganaba la vida pasando información policial a Díaz mientras perseguía a todos los rivales del grupo. Eso fue hasta que su estilo de vida fuera de la ley, lleno de dinero, tráfico de drogas y alcoholismo, lo alcanzó. Fue acusado junto a muchos policías corruptos que dañaron la reputación de la fuerza. Condenado en 1994, cumplió 12 de 16 años en prisión. Miguel Dowd, según él mismo y en un ama de Reddit de 2015, rompió el molde y cambió su vida mientras estaba en la cárcel. Afirma haberse superado haciendo ejercicio, leyendo y trabajando como consejero de otros presos. Esto parece cierto. Desde que salió de la cárcel en 2004, dejó la vida delictiva y trabaja en medios y como copropietario de una empresa de puros. Con Adam Díaz, el ex jefe criminal que lo corrompió en los 80, pero hay otro policía corrupto que no parece cambiar. Cuando Roberto Smith se retiró en 2020, ya había aceptado $200,000 en sobornos y ayudado a dirigir policías y víctimas de accidentes a una compañía de grúas en la que tenía participación secreta. Él se llamaba orgullosamente uno de los policías más corruptos del precinto 105 de Queens. Los tratos turbios y estafas eran lo menos repugnante de los crímenes despreciables de Roberto Smith. Solía detener su patrulla junto a civiles negros y apuntarles con su arma para ver su reacción. Mandaba mensajes a sus amigos burlándose y usando insultos raciales. Se negaba a dar su placa, molestaba a desconocidos y hacía comentarios racistas y sexistas a colegas. Para cuando terminó su carrera completamente corrupta, Smith tenía 33 quejas oficiales en su contra después de dejar el trabajo policial. A los 45 años, decidió iniciar una segunda carrera vendiendo drogas, acercándose a supuestos traficantes que eran policías encubiertos. Dijo abiertamente que llevaría su arma y su vieja placa de la policía de Nueva York al cometer los crímenes. Para empeorar, selló su destino al acercarse a un tercer policía encubierto y pagarle $1,200 por lo que creyó era 1 kilo de heroína. Durante su arresto y juicio en 2022 lloró y dijo: «Hice mal. No tengo excusas por lo que hice. Sé que he actuado mal y merezco prisión, pero como no hay honor entre policías convertidos en ladrones, delató a algunos de sus compañeros corruptos mientras caía y fue sentenciado a 97 meses de prisión». Su abogado, Andrés Frisch, ha dicho que probablemente la pasará muy mal y que entrará al buró de prisiones con 2 blancos en la cabeza. Él es policía y soplón. Ahora, ve a ver al policía que se infiltra y termina como asesino adicto a las drogas, o mira esto mejor.